Que vamos a hablar hoy es la mentira de vivir por emociones. Hay mucha gente que vive por emociones, hay mucha gente que vive tras las emociones y así nos va en la vida. Nos equivocamos, hacemos errores, nos reímos, porque la verdad es que yo cuando me pongo en la ducha mi canción preferida, claro, solamente lo puedo hacer yo. Pero me pongo ahí a tocar la guitarra que no tengo, canto como no, que creo que canto bien, pero no canto bien, ahí pego unos gritos. A veces he pillado a Daniel, que estaba abriendo la puerta y se ha quedado con los ojos así como los de, ¿sabes? Los de Disney, así como diciendo, ¿y este es mi padre? Ese soy yo, sí, ese es tu padre. Entonces las emociones te hacen ver cosas que no parecen, te hacen decir cosas que no están muy bien y las emociones son las que usa nuestro enemigo para hacernos tropezar, para hacernos sufrir. Las emociones es algo que ataca para que no cumplamos el propósito de Dios. ¿Sí? Hay una rana por ahí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Entonces hay un texto en Génesis que dice 49:8, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Judá, un hijo de Jacob. Dominarás a tus enemigos y dice, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Dominarás a tus enemigos. Nuestro primer enemigo, mírame bien, a todos los que nos veis desde Instagram, desde Facebook, desde cualquier plataforma, apunta esto, nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Si vamos a dominar algo más, que primero empecemos nosotros, por nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a ponernos de nuevo en pie. Voy a quitarme el chicle de la boca. Padre, gracias por tu palabra. Nos ponemos de pie de nuevo para que tú cumplas en este día, Señor, que tu sangre y que todo lo que tú vas a hacer en nuestro corazón, Señor, sea plantado en una tierra fértil en el nombre de Jesús. Señor, que nuestras emociones estén sujetas a tus principios, Señor, y queremos descubrir las mentiras del diablo para que nuestra vida pare de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a decir un buen amén fuerte. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Dios nos hizo seres emocionales a través de la vida. Podemos ver un montón de emociones en la gente. A mí me encanta, por ejemplo, este vídeo que vamos a poner. Me encanta. Siempre que veo a él me imagino a Muka bailando así, ¿sabes? ¿Cuántos han imaginado esa imagen? Joder, si es como Muka, seamos honestos. Mira, cómo la revelación va cayendo. ¿Tú también? ¿Tú también? Es que me imagino ahí, ¿sabes? Es alucinante, ¿no? Pero ¿cuántos no les ha pasado que vas en el metro o en el autobús cuando eras más joven, no ahora, y vas con tus cascos y vas hablando? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿No? Pero si tú ves a alguien que está cantando con los cascos, dices, qué ridículo. Pero sin embargo, el que va puesto con los cascos va disfrutando.
Y va ahí a tope, pim, pam, pim, pam. O puede pasar también como una historia que me contó mi hijo David, que estaba con Pedro, su abuelo, y estaba ahí al lado y se lo encuentra todas las mañanas a las 7:30. Y entonces, después de estar hablando, bueno, entró en el autobús, hola, abuelo, ¿cómo estás? Hola, hola, y se sienta a su lado, porque van a Moncloa los dos a trabajar, uno a estudiar y otro a trabajar. Y el caso es que David me estaba contando la historia y dice, aquí hablando con el abuelo, y después me doy cuenta que está ahí todo centrado con el móvil y estaba jugando al Candy Crush y con el altavoz puesto, ¿no? Y él hacía así, estaba haciendo así como muy emocionado, y yo pensaba que me estaba escuchando y él estaba ganando al Candy Crush. ¿Te puedes imaginar a Pedro jugando al Candy Crush a las 7:30 de la mañana? ¿No? Bueno, pues también te puedes imaginar a Muka bailando, ¿eh? Tiene que estar contenta la Neti, ¿eh? Bueno, las emociones pueden ayudarnos o también engañarnos. Todo depende de cuál sea el principio. Cuando tú no estás viviendo una vida de principios bíblicos, vives principios de esta sociedad. Y los principios de esta sociedad son para uno mismo. Los principios bíblicos son para el que está enfrente. Entonces uno tiene que saber muy claro que los principios de Dios son lo mejor que podemos practicar y disfrutar. Las emociones es un tren que te llevan a un destino y el destino no lo marca la emoción, lo marca el principio. Entonces, nuestro primer enemigo trata con nuestro corazón. ¿Y cuántos de nosotros estamos en áreas donde somos machacados en la noche, en nuestra mente, en nuestras emociones? Porque está conectado a nuestro alma, las emociones afectan, es algo que hay que revisarse uno. Entonces, por eso me encanta esta frase que dice, no caigas en el engaño de permitir que tus emociones controlen tu vida. No caigas en el engaño de permitir que las emociones controlen tu vida. Creo que es algo muy esencial, que lo sabemos, y es algo muy... No voy a deciros nada nuevo, es una pincelada de lo que podemos estar hablando sobre el tema de las emociones y lo peligrosas que son. Pero el Señor nos habla muy fuerte en la Biblia sobre estos asuntos, y solamente he cogido algunos textos, por ejemplo el de Proverbios 16:32, dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Qué importante es pensar y hacer una reflexión sobre cuántos errores hemos cometido en la vida por llevar vidas emocionales. Y os lo dice un emocional, un sanguíneo, como soy yo. Te despiertas en una mañana y estás arriba y te crees Muka bailando, tras, tras, ¿no? Sin embargo, hay otra mañana que te crees que no vales nada. Y mucha gente en esos días ha perdido su vida. ¿Cuántos chavales han perdido su vida? ¿Cuánta gente mayor ha perdido el tiempo de su vida por no tener sanas las emociones? Mucha gente escribe en Instagram simplemente para justificarse, otros para valorarse y otros para hacer el ridículo. Instagram, Facebook, cualquier plataforma. Y ahí nos damos cuenta que estamos expuestos y nuestro corazón está expuesto. Es como cuando tú tienes que acercarte a alguien y sabes que tienes que pedir perdón. ¿Y cuánto tiempo perdemos en ir hasta la persona y pedir perdón porque la emoción no nos deja? Una emoción de ira, una emoción de rechazo, una emoción... Pero sin embargo tú sabes que eres hijo de Dios y en ese principio te tienes que acercar, y cuando tú te acercas y pides perdón, viene la emoción de la libertad, que es el principio. Porque cuando la Biblia nos enseña sobre perdonar, no está pensando Dios en el enemigo, está pensando en nosotros. Perdona a nuestros opresores, ¿no? Perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos... Pero muchas veces vemos desde la perspectiva del que está a nuestro lado, y hoy quiero que tú veas desde la perspectiva de que el enemigo principal somos nosotros mismos. Y debemos de entender esto. Cuando sabes que tienes que perdonar, no puedes aplicar una emoción. Cuando sabes que no tienes que criticar, no puedes aplicar una emoción, porque a veces te apetece criticar. Yo sé que a vosotros no, pero a veces te apetece criticar.
y te apetece hablar mal. Y aquellos que no practican el dominio propio, por eso cuando alguien come muy desmesuradamente, no tiene dominio propio sobre asuntos prácticos, menos asuntos prácticos como, por ejemplo, cuidarse con la dieta, cuidarse. Siempre a mí se me ha enseñado desde hace mucho tiempo, y es algo que te lo puede decir cualquier psicólogo, el que no se cuida a él mismo, menos va a cuidar su lengua. Mira, uy, ¿esto qué está diciendo? Piénsalo. Alguien que no tiene un dominio propio en algunas áreas determinan un área tan oculta que es el tema de la lengua. El tema de controlar la lengua o cerrar la boca es un asunto de dominio propio. Es un asunto de callar lo que te apetece decir y no dices. Es importante que la Iglesia, en asuntos tan prácticos, entienda que el enemigo nos pincha ahí. Por eso es tan importante no dar rienda suelta, por ejemplo, al tema de beber. Algunos nos tomamos 3 cafés y otros 3 cervezas. Pues si sabes que eso te va a soltar la lengua, no hables. O sea, no hables, no bebas, para no hablar. ¿Sí me explico? Cuando sabes que debes hacer deporte y te sientas a ver Netflix, y sabes que te conviene darte un paseo por el parque y sin embargo pues te sientas a ver una serie, o cuando sabes que tienes que orar y leer y decides dormir. Yo sé que estas cosas no suceden a vosotros que sois santos, humildes y llenos de Dios, pero a mí sí me pasa. Yo lucho con la comida, lucho con el no criticaros, lucho con el... ¿Sí? Y muchas cosas que no puedo deciros porque si no, no me dejaríais predicar. ¿Te imaginas cuántos problemas nos evitaríamos si dejábamos de permitir que nuestros sentimientos controlen nuestra vida? ¿Te imaginas? Podríamos decir que hubiéramos ganado amistades por controlar nuestras emociones. Hoy seríamos amigos de otros que ya, por falta de nuestra sujeción en las emociones, en un momento determinado le mandamos a la porra cuando tuvimos que ser pacientes y controlarnos. Tendríamos más amigos, tendríamos mucha más sabiduría y templanza por andar con gente que no es como nosotros. Yo tengo amigos que Dios me los regaló y no tienen nada que ver. Qué curioso, que Dios te regala amistades, pero no son como tú. Justamente es por eso. Yo flipo con mi pastor Alejandro Escobedo, que tenga un pastor que se llama Vicente Fernández. Son 2 cosas diferentes. Vicente es agua y mi pastor es fuego. Alejandro. Pero sin embargo, qué bueno es tener amigos que no son como tú. ¿Hola? ¿Sí? ¿No me odiéis? Esperad a criticarme después de que acabe. Esperaos un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Cuántos daños en el alma nos hubiéramos evitado? ¿Cuántos problemas de salud nos hubiéramos evitado? ¿Cuánta preparación tendríamos ahora para servir a Dios si no hubiéramos sido llevados por la doctrina de la emoción? Porque la emoción nos adoctrina a vivir esclavos de una adrenalina. Sin embargo, el principio nos prepara para ser mucho más diestros en la espera, en la paciencia, en el silencio y en ver a Dios. ¿Sí o no? Pues claro que sí. Por eso me encanta Romanos 8, del 12 al 15, que dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. No, aunque todos luchamos con el pecado. ¿Sí? Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Cuidado. ¿Quién es el que habla? ¿El principio y luego la emoción, o la emoción y luego el principio de tu carne? Porque es curioso, tú tienes hambre o yo tengo hambre y hay un principio que se desarrolla en todos los que tenemos hambre y zampones. Nos ponemos de mala uva. Damos 10 veces el mismo recorrido desde el salón hasta la cocina y abrimos 50 veces el frigorífico. Y sabes lo que hay, pero vuelves a abrirlo. Como si hubiese un milagro que cuando abres hay un yogur de chocolate.
o va a salir una pizza del... ¿Sabes? No sé, ¿no te ha pasado eso? A mí me pasa. Una vez me acuerdo que una pastora me dijo, pero ¿cómo puedes estar tan gordo? Y yo le dije, no lo sé. Y además, eres un gordo gracioso. La mamá de Quique Pavón. Me dijo, pero deja ya de hablar de que se dominen los demás y domínate tú, gordo, me dijo. Hace ya, cuando yo pesaba 115. Ahora ya voy a por el 37. ¿De qué se ríen? Contengan sus emociones. Y me acuerdo que la mujer me dijo eso y yo por las noches cuando abría el frigorífico como que veía Emma, ¿no? Se llama ella, Emma. Veía a Emma en chiquitito, me abría y me decía, gordo, contrólate, gordo. Y me ayudó. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Emma, o sea, de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Ahora vamos al tema de Abba Padre. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, en la Reina Valera. Pero sí que se nos olvida clamar. Estos asuntos hay que clamar, hay que pedirle, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a controlar la ira, ayúdame a andar con gente que me aporte, no que me alimente las emociones endemoniadas que llevo dentro, Por ejemplo, son 3 temas prácticos. Vamos a por el primero, del tirón. Antes voy a leerte una frase, a ver qué opinas. Los sentimientos vienen y van, pero los principios de Dios nos establecen en el plan de Dios. Los sentimientos vienen y van. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Pero los principios, el principio de perdonar, el principio de amar, el principio de perseverar, el principio de... nos ayudan a continuar en la iglesia, con los hermanos, nos ayudan. El que vive bajo las emociones, hoy está aquí y mañana está en otro lado y mañana está en otra iglesia. Porque cada uno es seducido bajo su propio pecado. Cada uno es seducido bajo lo que quiere escuchar. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os ha seducido antes que el primer plan original, que es hablar y predicar? Sin embargo, había otra gente que hablaba y tú dirás, no, es que están seducidos por otra gente. No, perdona, estás seducidos por ti mismo, por tu propio pecado, por la necesidad y el comezón de escuchar lo que no debes escuchar, porque la culpa es mía, porque yo necesito escuchar eso porque no estoy en orden en mis emociones. La culpa es mía cuando escribo en Instagram y digo esa clase de tonterías como las que digo yo a veces. Me expongo de una manera donde luego después sufrimos. Y sufrimos porque no hemos tratado con este tema tan sencillo y a la vez que el diablo nos ataca tanto. Vamos al lío. Controlar una emoción como la ira. Controla tu ira en medio de las injusticias. Controla tu ira en medio de las injusticias. Controla tu ira. Que no suena. Me acuerdo un predicador que decía, que no suena. Padre, bendice al de sonido. Me acuerdo. No me toquen, que la unción se va a tierra. Qué tonterías. Controla tu ira endemoniada. A mí me pasa. Por eso dice Santiago, sepan mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para airarse o para practicar la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo, no colabora, no obra bajo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda la suciedad, la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Si tú no practicas el principio que te lleva a una emoción, al final estamos muertos. Lo que nos salva la vida no son las emociones, aunque muchos de nosotros a cierta edad se vuelven a repetir patrones de nuestra adolescencia por no haber tratado con esos asuntos, por la falta de un padre, de una madre, X, que no hay tiempo ahora. Por lo tanto, desechando
Hay que desechar todo eso y buscar a Dios. Otro no va a aportar lo que el Espíritu Santo va a aportar en ti. Cuando nos robaron en mi casa, yo dije, qué desgraciado el tipo ese. Pero la ira se encendió aún más cuando supe quién fue. Y el problema no está en que te roben. El problema no está en que tus hijos tengan miedo, en la vulnerabilidad, en la violación de tu privacidad, de las ropas tuyas, de tu mujer, tus enseres, tus relojes, tus zapatillas. El problema es qué vas a hacer. Porque muchas de las veces nuestro comportamiento está avalado por nuestra propia justicia. ¿Y te trataron mal? Sí. ¿Me trataron mal? Sí. ¿Y eso nos justifica para tomarnos nuestra propia venganza por nuestro malo? Podemos hablar de un robo, pero también podemos hablar de un mal comentario de alguien. Yo a veces me doy cuenta, están criticándome y yo reacciono mal. O sea, yo en muchas ocasiones. Pero ¿cómo este desgraciado, encima que le doy trabajo, encima que me hace esto, encima del otro, me está criticando, encima que yo, encima. Y si yo quiero obrar bajo la justicia de Dios, tengo que apartar mi ira. Porque si no, no voy a colaborar con el plan de Dios. Y si no colaboro con el plan de Dios, ¿con qué plan estoy colaborando? Esa es la pregunta. Que el Señor nos ayude y por eso, podamos decir y clamar, Señor, ayúdanos, Padre, Abba Padre, ¿no? Abba Padre. Número 2, controla tus decisiones en medio de los sentimientos. Controlemos nuestras decisiones en medio de la marabunta de sensaciones y de sentimientos. Es algo muy importante. El proverbio dice, 11:12, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. No necesitas mirar al que está al lado y decir, es que siento amarte. Es que no es una sensación ni un sentimiento, es que es una obligación si es que eres cristiano. No me queda otra que quererte y que amarte. Es que ya no siento las mariposas esas que antes tenía. ¿Y qué? Yo llevo 21 años, a veces no las siento y sigo. Ay, ¿qué estás diciendo? ¿No estás enamorado? Es que nosotros tenemos que estar comprometidos. El enamoramiento es una emoción que se va y viene. Pero a veces queremos ponerlo como un principio y el principio no está ahí. Lo siento, chicas, yo sé que me gustaría que vuestro futuro príncipe azul, que no va a ser ni príncipe ni azul, lo siento, alguno va a ir medio negro, y en una burra. Bueno, vamos a dejarlo. El que anda en chismes revela el secreto, pero el de espíritu leal oculta cosas. Cuando nosotros en medio de las emociones somos bocazas hablando imprudentemente, como yo en muchas circunstancias, lo único que estamos dilucidando, sacando a la luz, es lo que había escondido bajo tierra, soterradamente, y cultivándose, que dará su fruto. Y es un espíritu de deslealtad, ilegitimidad. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de los consejeros está la victoria. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Cómo puede ser? Pero ¿cómo es posible? Hermano, que usted vaya a pedir consejo a uno que está igual de endemoniado que usted. ¡Hombre de Dios! ¿No conocéis al negrito este? Qué gracia me hace. Es que yo soy muy malo para imitar. Pero ¿cómo? Me encanta. ¿Cómo es posible? El Héctor es una máquina en esto. ¿Cómo es posible, hombre de Dios, que usted abra la boca para criticar? ¿Quién le enseñó eso? Tus emociones endemoniadas que te vas. Yo he pedido consejo, aleluya. Y es un pastor. El pastor ese está igual de endemoniado que tú. O el apóstol o el arcángel. Qué curioso que la gente con la cual tú trabajas y conoces su vida, en vez de pedirte consejo a ti, van a otros porque están siendo seducidos bajo su propia concupiscencia, bajo su propio ego y orgullo, para justificar sus podridas emociones.
¿Eso le pasa a esa persona? No, eso nos pasa a todos nosotros. Que sabes quién tiene la razón y buscas otro consejero. Pero en la palabra no habla de esto. El que anda en el consejo, ¿quién son tus consejeros? ¿Quién son? Son aquellos que Dios puso a tu lado que no estamos reconociendo. Por eso, cuidado con tus emociones. Cuidado con tus emociones. Cuidado, que las emociones no hablan por sí solas. A mí mucha gente dice, entonces, ¿cómo puedo saber yo si Dios me habla o no? Porque la gente de tu alrededor, cuando preguntas, te dicen sí o te dicen no. ¿Sí o no? Pues si le preguntas a otro que no te conoce de nada, a lo mejor te dice que sí a todo. Tus consejeros es tu mujer, tu pastor, tus hermanos que te conocen, hasta uno que no es mi hermano. Yo tengo un amigo ahora que le ha dado un consejo a un amigo que es hermano y le aconseja lo mismo, porque la gente que está cerca a nuestro alrededor a veces toma mejores decisiones que nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso este ejemplo, porque muchas veces cuando nosotros menospreciamos es por cómo está nuestra condición emocional sobre nosotros mismos, ¿no? El menosprecio y el chisme, y a quien pedimos consejo, sería una frase, determina verdaderamente mi identidad y la victoria. Piénsalo. El menosprecio y el chisme a quien estamos pidiendo consejo, o sea, cuando tú menosprecias o cuando tú estás chismeando, determina verdaderamente tu identidad, si es una identidad de Cristo o es una identidad no de Cristo. Y la victoria la determina también. ¿El qué determina una victoria? Un principio de Dios. Y 3, controla tu estrés. 3, controla tu estrés en tus relaciones. Cuidado cuando uno está muy cansado. Cuando uno está muy cansado. Normalmente siempre hemos hablado de esto, ¿verdad? Hey, no tomes decisiones cuando llegas a las 10 de la noche, estás harto de la vida. Métete a dormir, descansa, tómate un buen café por la mañana y ahí decide. Pero no decidas cuando estás harto de ti mismo, que no te aguantas ni tú. Controla tu estrés en tus relaciones. Normalmente cuando una persona no se relaciona bien, incorrectamente con otros, es porque él mismo tiene un problema. Sin embargo, todo el mundo es como el del chiste, que va al médico y le dice, oye, médico, es que me duele todo. Dice, mira, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí. Y dice, me digo, para, ya sé lo que te pasa. Dice, pues dígame, porque me duele todo. Dice, tienes el dedo roto. Muy malo. Pero así nos pasa en la iglesia. Ay, no sé qué me pasa. Todo me pasa a mí. Todo el mundo no lo ve. Estás hecha polvo, hija. Emocionalmente, hijo, estás hecho polvo. Párate. Nadie va a aportar lo que Jesús puede aportar. Clama, Abba, Padre, ayúdame. ¿Sí? No, es que yo necesito que tú hagas esto por mí. No, es que yo esto, no, es que no me saludaste, no me llamaste. No. Desgraciados, hermanos y amigos y colaboradores en Cristo Jesús. Hagamos una autocrítica y reflexión sobre este asunto. David dijo, el Señor, en el Salmo 7:8, si puede salir el pianista, para emocionaros un poco. El Señor juzgará a los pueblos. Y dice él, David, júzgueme, Señor, conforme a mi justicia. Págueme conforme a mi inocencia. Dios justo, que examina mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantiene firme al justo. Dios probará nuestras emociones. Dios está probando nuestras emociones. Ahora Dios te está probando si me amas. ¿Me amas? Claro que sí, yo lo sé. No, en serio. Periodos en los que puedes ser tentado, desanimado, deprimido. Quizás pases situaciones que te hagan perder la cabeza. Pero tú tienes que saber que el principio funciona. Y el principio fue como el padre, terminamos este punto, que es Jacob, una familia muy complicada, como la mía, como la tuya, porque todos parecemos muy bonitos cuando llegamos a la iglesia, pero hay que vernos por un agujerito. Y se me ocurre otro chiste, pero ese está más feo, el del agujerito.
el del cura, qué gracioso es ese chiste, mira que me hace gracia. Pero ahora que estamos ahí con esta música que nos emociona. No, es que la música está mal. Hay pastores y amigos míos que me dicen, no, el piano no, porque eso mueve las emociones. Las emociones son buenas que sean movidas siempre y cuando hablemos de Cristo. El problema está cuando escuchas a Alejandro Sanz, como yo en el ejército, ¿sabes? Las últimas palabras de un padre que fue procesado por las emociones. Voy a leer Génesis 49, el 1, pero voy a empezar desde el 28. Vamos a leer la Biblia para atrás. Dice, estas son las 12 tribus de Israel, en el 28. Y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada uno de ellas su bendición. A las 12 tribus. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí va. Número 1. El versículo dice, Jacob llamó a sus hijos y le dijo, reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Ahora, vamos para allá. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, mi primer fruto, mi fuerza, mi virilidad. Primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. ¿Por qué, no? Diría él. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón, el otro se echó para atrás. Y Leví, son chacales. Sus espadas son instrumento de violencia. Eran violentos. ¿Qué? ¿A mí? ¿Eh? Violentos. No quiero practicar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, hicieron guerras contra hombres y por capricho mutilaron toros. Por capricho hicieron sacrificios que Dios no les había pedido, como podemos estar haciendo hoy en las iglesias, haciendo cosas que Dios no nos pidió simplemente para decir, soy más cristiano que tú. Está fuerte, ¿no? ¿Sí me he explicado o no? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Qué miedo. Malditas sean las violencias de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Génesis 49, el mismo texto, en el versículo 8, y es el penúltimo que quiero leer, dice, y tú, Judá, yo creo que estaba diciendo, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, que es el primer texto con el que hemos empezado, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Es curioso, ¿no? Porque en Apocalipsis 5:5 dice, uno de los ancianos me dijo, Juan estaba escribiendo en la isla de Patmos, estaba viendo todo esto, dice, deja de llorar. Él estaba escribiendo lo que estaba viendo ahí en el cielo. Dice, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Yo no me considero como Judá, yo me considero como Leví, me considero como ellos, como Rubén, violento. Menos mal que uno de la tribu de Judá, porque somos pocos los que podemos retenernos en las emociones. Somos pocos los que podemos decir, yo puedo hablar de esto, porque soy un tío que controla mis emociones, yo no puedo. Pero sí podemos decir y clamar, ayúdame, Padre, porque hay uno que sí es digno y nos puede ayudar en esto. Se llama Jesús. Y sí es cierto que las pasiones, las emociones, los adulterios, las fornicaciones, todo eso nace de nuestro propio corazón. Pero sí tenemos una salida gracias al linaje de Judá. Tú por ti misma, por ti mismo, tú no vas a poder. Nadie puede decir de esto, no, aquí no caeré.
No, es que este ha caído. Y juzgamos a la gente según el tropiezo. ¡Qué vergüenza! Ah, este fue drogadicto. A mí me sienta de mal cuando alguien a los veteritos le dice, estos son ex-junkies. No, desgraciado. ¿Y tú que eres una esgorda? ¿Sabes? ¿Ves? Me sale la ira. Cada uno sabemos cómo estamos. Y si tenemos a alguien que se llama Jesús en el cielo, que es digno y puede ayudarnos a no ser criticones, a no buscar problemas, nos puede ayudar.